fractalidad y comportamiento psicosocial, análisis de relaciones posibles. Un ensayo de José Vicente Pestana, Universidad de Barcelona, Departamento de Psicología Social. Resumen. En este trabajo se describen los antecedentes, conceptos básicos y aplicaciones de la teoría de fractales de Mandelbrot en psicología y psicología social. A partir de esto se analiza qué elementos de esta teoría son útiles para el estudio de la interacción social, sugiriéndose una forma en que esto puede hacerse. ¿Qué modo de ver es el modo como te veo? Tu perfil nunca es el mismo, pero nunca cambia. Fernando Pessoa. Introducción. La psicología social como disciplina que se relaciona con el quehacer del ser humano en tanto que componente de un grupo, no debe estar ajena a todo modo de construcción de la realidad, ya que las nuevas ideas, además de permitir otros acercamientos para la comprensión del comportamiento de individuos y sociedades, pueden clarificar las lagunas existentes en el conocimiento de los fenómenos. Uno de estos modos de construcción es el relacionado con las teorías de la complejidad, cuyas ideas se han sumado de manera singular a la discusión permanente que sostienen sectores de las ciencias del comportamiento en relación con el paradigma que debe orientar el conocimiento de la realidad social. El uso del adjetivo singular no es fortuito en este caso, ya que las ideas derivadas de las perspectivas complejas o del caos han reavivado elementos presentes desde hace algún tiempo en los debates de las ciencias humanas y específicamente de la psicología social. Una de estas discusiones se relaciona con la diferenciación establecida entre lo cualitativo y lo cuantitativo, que ha sido superada en ciertos sectores de las ciencias duras, redefiniendo el carácter mismo de la realidad investigada. Otro elemento lo constituye el problema del reduccionismo, de especial interés dado el origen de las perspectivas complejas y que es motivo de preocupación para algunos psicólogos. Sin embargo, para Balacher y Nowak, 1994, hacer uso de los enfoques de la complejidad representa un alejamiento notorio de los supuestos newtonianos relativos a la reducción, el determinismo y la predictibilidad, y redirige el foco de la ciencia hacia la evolución y autoorganización espontánea de los fenómenos naturales. En esto, además, ha cobrado interés no solo la forma de los fenómenos, sino también el papel desempeñado por la variable tiempo, de especial importancia para descubrir las regularidades de los sistemas dinámicos y así identificar patrones ocultos
en comportamientos aparentemente azarosos. Newton, 1994. Que se asocian a los cambios en la forma de los objetos. Dentro de las teorías de la complejidad, la geometría fractal desarrollada por Benoit Mandelbrot posee los rasgos de polémica y singularidad antes mencionados. Por una parte, ha sido producto de la conjunción de ideas de la física y de la matemática sin que haya tenido un amplio respaldo de ambos sectores. Por otro lado, este planteamiento considera la estructura, funcionamiento y forma de los fenómenos de manera tal que resulta de utilidad para analizar las relaciones posibles entre fractalidad y el comportamiento psicosocial. Teoría de fractales. Antecedentes. La teoría de Benoit Mandelbrot constituye una visión novedosa de la geometría, predecida fundamentalmente por dos elementos estudiados desde la antigüedad: la noción de dimensión con su correspondiente relatividad en la precisión de la medida, y la invarianza por cambios de escala. En relación con las nociones de dimensión, Mandelbrot considera de interés para la fractalidad planteamientos de Pitágoras, Platón, Aristóteles y Apolonio de Pérgamo. En Pitágoras se encuentran posiblemente las primeras nociones de dimensiones geométricas, a las que Platón, 427-347 a.C., añade la de tercera dimensión casi un siglo más tarde. A ellos se unen los trabajos de Euclides hacia 300 a.C. y el desarrollo de la interpolación de números enteros de Aristóteles, 384-322 a.C. Por su parte, Apolonio de Pérgamo sigue los planteamientos de Euclides y establece hacia el año 200 a.C. un algoritmo para trazar 5 circunferencias a partir de otras 3 dadas, lo que en la teoría de fractales es incorporado dentro del concepto de autosemejanza. Por otra parte, la invarianza por cambios de escala se desarrolla desde el siglo XVIII a partir de las experiencias realizadas en botellas electrostáticas por Peter van Musschenbroek. Continuando en la centuria siguiente, Joseph Delboeuf, y en el siglo XX por Schweitzer. Adicionalmente a esto, dicha invarianza en hilos de seda elástico es estudiada a partir del siglo XIX por Wilhelm Weber, aproximadamente 1832. Colroch, Kelvin, James Clerk Maxwell en 1867, trabajo que continuará 11 años después su alumno Hopkinson y Ludwig Boltzmann. Asimismo, del siglo XIX datan otros aportes para el desarrollo del concepto de fractal, tales como la descripción de Robert Brown en relación con el comportamiento impredecible de dos moléculas
dada la agitación térmica de las mismas, movimiento que llevará su nombre, y los estudios de las funciones continuas y no diferenciables realizados por Charles Chellerrier, Riemann y Weierstrass. Ya hacia finales del siglo XIX comienzan a ponerse en entredicho las nociones de dimensión, específicamente con la aparición de la llamada galería de monstruos matemáticos, denominación que abarcaba construcciones como las de Koch, Peano y Cantor. El copo de nieve de Koch, construido a partir de un triángulo equilátero al cual se le añadan ad infinitum triángulos más pequeños en cada lado de cada nueva figura, demuestra que la longitud dicho dibujo puede aumentar de manera indefinida sin que su área lo haga. De hecho, el triángulo original podría encerrarse en una circunferencia que no variaría de su tamaño durante un proceso de adición antes descrito, el cual además transformaría el contorno del objeto resultante de ser una línea recta a ser una línea curva. Ello desconcertó no a pocos matemáticos de principios del siglo XX. La curva de Peano demuestra que una línea de dimensión euclídea 1 puede constituirse en un plano dimensión euclídea 2 debido a su particular construcción. Los llamados polvos de Cantor plantearon cómo, dado un material topológicamente una recta, al ser sometido a un proceso donde se elimina de forma reiterada un tercio correspondiente a su parte media, dicho elemento se distribuye uniformemente conservando su estructura y propiedades hasta que desaparece, lo que indica un cambio de dimensión 1 a 0. En palabras de Mandelbrot, la aparición de estas figuras monstruosas trajo como consecuencia que los matemáticos se dieran cuenta de que no es posible una comprensión correcta de lo irregular y fragmentado, así como de lo regular y lo conexo, si se define la dimensión como número de coordenadas. En otras palabras, las dimensiones de los objetos no eran necesariamente 0, el punto, 1, la línea, 2, la superficie o 3, el volumen, sino que podían ser intermedias según fuera el caso. De igual modo, se demostraba cómo en ciertas situaciones las propiedades de un fenómeno no se alteran cuando se cambia la escala de observación o medición del mismo. Ello daba al traste no solo con las concepciones clásicas de dimensión, sino que cuestionaba que las interpretaciones de los fenómenos naturales vigentes hasta ese momento estuviesen ajustadas a la realidad de los mismos. Las construcciones de Koch, Peano y Cantor le permitieron a Mandelbrot, antes de plantear y desarrollar el concepto de fractal, estudiar respectivamente la infinita longitud de las costas litorales. ¿Cuánto mide la costa de Bretaña? Se convirtió en la pregunta que condensó esta deducción. La irregularidad
como pauta de la distribución eficaz de los objetos en el espacio y la estructura de los ruidos en la transmisión de señales. Otro elemento que contribuyó al desarrollo de la teoría de fractales fue el estudio de los niveles del río Nilo, previamente observados por Horst, y que llevó a Mandelbrot a establecer la existencia de dos efectos comunes a sí mismos en economía: los efectos de Noé, referido a la discontinuidad, y de José, que significa persistencia, elementos antagónicos presentes ambos en las variaciones del caudal. Estos ejemplos, entre otros, fueron analizados por Mandelbrot de manera progresiva hasta que en 1975 publicó el primer ensayo donde definió los objetos fractales e inició con ello un cambio en la concepción espacial del universo. Definición y características generales de los fractales. Mandelbrot, 1975, define el término fractal como indicador de una forma, bien sea sumamente irregular, bien sumamente interrumpida o fragmentada, y sigue siendo así a cualquier escala que se produzca el examen, con elementos distintivos cuyas escalas son muy variadas y cubren una gama muy amplia. En otras palabras, un objeto fractal es aquel cuya forma no es concebible en términos de dimensiones 0, 1, 2 o 3, sino en posibilidades intermedias dentro de esos valores. Esta constitución se mantiene en los niveles en que se observa este objeto, propiedad que se conoce como simetría dentro de una escala, término cuyo uso no corresponde a la idea común de dividir un objeto en partes iguales, sino al mantenimiento de la estructura del conjunto en las observaciones hechas a distintas escalas. Además de estas características, Sander, 1987, señala que los fractales poseen una configuración tenue y esparcida, siendo esta mayor al aumentar el tamaño del objeto. Ello no excluye que su estructura sea robusta y resistente a las lesiones. Goldberger y colaboradores, 1990. Si añadimos a esto el comentario de Gleick, quien menciona que en los fractales no hay dos partes juntas, cada porción está separada de las restantes por una región vacía, pero ningún fragmento está solo, siempre se halla arbitrariamente cerca de un grupo de ellos. Vemos cómo en la forma de estos objetos conviven rasgos anteriormente considerados excluyentes: dispersión o separación versus resistencia o robustez. Este carácter de lo inconcebible pero no incompatible en la estructura de los fractales es una manifestación de la dinámica caótica que corresponde a objetos cuya naturaleza es, por un lado, resultado de un proceso determinista y por otro, de un proceso aleatorio, válidos ambos por igual e indispensables para entender los patrones no lineales de su comportamiento. Un ejemplo que ilustra estas características
lo constituye el denominado conjunto de Mandelbrot, el cual, a partir de una sencilla fórmula matemática, genera un paisaje que naturalmente es distinto del todo, pero que al mismo tiempo es cualitativamente igual. Mandelbrot, 1990. Tras ser enunciada la teoría de los fractales, diversas comunidades científicas se dieron a la tarea de identificar cuáles estructuras respondían a este esquema. De las formaciones expansivas naturales descritas por Briggs y Pitt, 1989, Gleick y Goldberger y colaboradores, y el propio Mandelbrot, pueden mencionarse los anillos del planeta Saturno y la distribución de las galaxias, la redondez entrecortada de la Tierra y la distribución de ciertos recursos minerales. En el cuerpo humano se ha identificado la fractalidad en el proceso de desarrollo del ADN y de órganos como los pulmones, que requieren de la mayor superficie posible en un espacio reducido, al igual que el continuo formado por los vasos sanguíneos y la red de fibras especiales que transportan los impulsos eléctricos a los músculos contráctiles del corazón. Otras estructuras que responden a una dimensión fractal son el conducto biliar, las ramificaciones de las neuronas y sistemas como el urinario y el inmunológico. Además de este tipo de investigaciones para identificar qué objetos respondían a la naturaleza fractal, esta teoría ha sido utilizada en diversos ámbitos para una descripción detallada. Véanse Briggs y Pitt, Goldberger y colaboradores, Mandelbrot, 1977. En las ciencias aplicadas a la industria, el concepto de fractal ha permitido el abordaje de problemas relacionados a las superficies en contacto, la comunicación atómica en las distintas clases de metales, los estudios de polímeros y la seguridad de los reactores nucleares. Aplicando los principios del caos al compuesto humano, aplicando los principios del caos al cuerpo humano, en las ciencias médicas, la fractalidad ha permitido estudiar la estructura de los atractores extraños durante ciertos niveles de sueño. De igual modo, los estados de salud y enfermedad, patologías como la epilepsia, mal de Parkinson y depresión maníaca, además de las distribuciones de las epidemias, tienen que ver con dinámicas caóticas y arquitecturas fractales. Finalmente, en el arte, además de generar paisajes para cine y video, este concepto permite describir el efecto de la reflectáfora como recurso literario, autosimilitudes en varias escalas imprevisibles y aleatorias, y entender la estructura de obras de arte donde se encuentra la paradoja de la simplicidad como complejidad y la complejidad como simplicidad. A este respecto, el propio Mandelbrot, 1990, ha señalado que lo repetitivo es esencial a la belleza, requiriendo de igual modo un elemento de cambio.
Comentario acerca de la teoría de fractales. La fractalidad, que de acuerdo a Goldberger y colaboradores se desarrolló durante mucho tiempo de manera independiente en la dinámica de los sistemas no lineales caóticos, ha tenido un desempeño importante dentro de las llamadas teorías de la complejidad, erigiéndose como el enfoque que ha brindado un soporte geométrico a la turbulencia, tema fundamental dentro de las teorías del caos, y ha permitido describir la configuración de los atractores extraños, regiones que dentro de sistemas cuyo comportamiento no es ni estático ni periódico, examinan todas las posibilidades de trayectorias dentro de un espacio finito sin yuxtaponerse. Lo anterior deriva en la consideración de una fractalidad en el espacio y otra en el tiempo. Como fractalidad espacial tendríamos la autosimilitud de la estructura de un objeto en determinado número de escalas. De acuerdo a Mandelbrot, 1990, la proporción de los niveles en el que las propiedades de un objeto se conservan es finito, y esto es una tarea a considerar en el estudio de la geometría fractal de cualquier objeto. Esto hace que un fractal, en tanto objeto de estudio, ha de considerarse un sistema integral, determinándose cuál es su configuración, cuáles son sus vínculos entre sus diversas escalas, debiendo establecerse qué es lo similar y qué es lo disímil. A este respecto, no debe olvidarse que en el proceso iterativo que deriva en la autosimilitud o autosemejanza, hay un proceso de realimentación, lo que implica que cierta parte del sistema es la que elicita, impulsa o genera esta peculiar repetición, por la cual dicha parte también ha de discriminarse en la consideración de los fractales como objeto de estudio. Lo anterior lleva a considerar la fractalidad en el tiempo, ya que los cambios ocurridos en un objeto fractal se suceden en determinado periodo, dentro del cual no solo se puede observar ocurrencia de la autosemejanza, sino que además es la variable temporal, el marco en el cual aparece otro elemento de interés en los sistemas dinámicos, el azar. Una de las críticas a la fractalidad ha sido precisamente la noción de que tras el establecimiento de la dimensión topológica de un objeto y su regla iterativa, subyace un determinismo en la configuración y comportamiento del mismo. El propio Mandelbrot ha señalado que si bien hay objetos denominados fractales básicos cuya dimensión e iteración han podido determinarse con exactitud, son los fractales aleatorios los que se asemejan a muchas de las formas de la naturaleza, y son en ellos en los que hay que concentrar esfuerzos para entender cómo se organiza la materia. Para Briggs y Pitt, esta consideración de puntos de decisión que introducen cambios repentinos
en los sistemas dinámicos es uno de los elementos claves de los fractales, dada la oportunidad de un objeto de reproducirse a sí mismo de manera semejante dentro de diversas opciones, lo que conlleva a la consideración de la permeabilidad de los límites en dichos sistemas. Los conceptos básicos de la fractalidad al describir la configuración autosimilar y desarrollo iterativo de objetos que responden a dinámicas más o menos alejadas del equilibrio se han trasladado a diversas disciplinas, y en el caso de la psicología y la psicología social han permitido la redefinición de comportamientos y enfoques que de esta forma se han visto enriquecidos en su estudio y comprensión. Repetimos este párrafo. Los conceptos básicos de fractalidad al describir la configuración autosimilar y desarrollo iterativo de objetos que responden a dinámicas más o menos alejadas del equilibrio se han trasladado a diversas disciplinas, y en el caso de la psicología y la psicología social han permitido la redefinición de comportamientos y enfoques que de esta forma se han visto enriquecidos en su estudio y comprensión. La fractalidad en psicología y psicología social. La receptividad de las ideas de Mandelbrot en psicología y psicología social se ha traducido en la aparición de trabajos donde se han incorporado los conceptos básicos de fractalidad. Como indicadores de esto se tienen por un lado los resúmenes de Psychological Abstracts obtenidos a través de la base de datos PhysicLited desde el año 1988 hasta 1998. Como indicadores de esto se tienen por un lado los resúmenes de Psychological Abstracts obtenidos a través de la base de datos PhysicLited desde el año 1988 hasta 1998 por medio de las palabras claves fractal y fractales, que permiten distinguir el número de trabajos y las áreas en las que se ha utilizado este concepto. Por otra parte, las recopilaciones de Abraham y Glingel, Robertson y Combs, y Balacher y Novak, así como artículos aparecidos en distintas revistas especializadas, dan la fundamentación para un análisis acerca de las posibles relaciones entre la fractalidad y el comportamiento psicosocial. En lo que respecta a Psychological Abstracts, durante el periodo mencionado han sido reseñados 70 artículos cuya proporción por año, descrita en una tabla que aquí presentamos, muestra cómo de 2 o 3 artículos publicados en 1988 y 1989 respectivamente, desde 1990, exceptuando los 6 artículos de 1991 y los 3 de 1998, son aproximadamente 7 al año los trabajos que han utilizado la fractalidad como concepto útil
a diversas investigaciones psicológicas, siendo 1992 con 10 artículos y 1997 con 11 las excepciones a esta pauta. Los resúmenes de dichos artículos, cuyos datos originales se anexan en apartado especial dentro de las referencias en este trabajo, permiten establecer 6 áreas en las que se ha aplicado la fractalidad en psicología y psicología social, a saber, psicofisiología, cognición, psicoanálisis, interacción social, organizaciones y epistemología. La proporción de artículos por cada subdivisión propuesta en los resúmenes obtenidos se ilustran en una siguiente tabla. De las áreas distinguidas puede observarse que la mitad de los trabajos se ubican dentro de la psicofisiología y otra cuarta parte en la de psicoanálisis, siendo minoritarios los aportes en epistemología, cognición, interacción social y organizaciones. En cada una de dichas áreas realizaremos una descripción más detallada siguiendo el siguiente orden: psicofisiología, cognición, psicoanálisis, organizaciones e interacción social, profundizando en lo epistemológico en el último apartado de este trabajo. Las 3 primeras áreas se refieren a instancias unipersonales de la conducta humana estudiadas por la psicología, y las 2 últimas a comportamientos interpersonales, objeto de estudio de la psicología social, de acuerdo a lo propuesto por Monet. En todos los casos, solo se comentan las referencias disponibles y no los resúmenes antes descritos. Psicofisiología. Los trabajos incluidos en este apartado han intentado relacionar la estructura de los fractales en el funcionamiento del cuerpo humano y más concretamente con la actividad cerebral. Debido a ello, estos trabajos son en su mayoría de carácter experimental y, a diferencia de las restantes áreas donde suelen predominar los aportes de carácter teórico. La primera referencia consultada a este respecto es la investigación de Cottin y Garvin, 1987, en la que se generaron curvas con dimensión fractal creciente para que fuesen evaluadas de acuerdo a su complejidad. Los resultados obtenidos en esta experiencia arrojaron una alta correlación entre dicha complejidad de los estímulos y la percibida por los 8 sujetos estudiados, lo que indicaría que las personas son capaces de familiarizarse con estas figuras y clasificarlas correctamente en función de su estructura. Posteriormente, Gilden y colaboradores trataron de determinar si esta capacidad discriminativa de los seres humanos se relacionaba con el proceso de percepción en sí mismo. Esto es, si la estructura jerárquica de los fractales y específicamente la irregularidad de los contornos era registrada de manera igualmente jerárquica. Sin embargo, los resultados indicaron un proceso de evaluación bipolar entre la regularidad o dirección general del estímulo y el ruido,
irregularidad del mismo, dicho en palabras de los autores. A pesar de la complejidad de las curvas, la discriminación está basada en una descomposición bipartita, similar a la clásica figura fondo de la tradición gestáltica. De igual modo, la experiencia de Combs y Winkler, comentada por Brown y Combs, también arrojó evidencias sugerentes de la presencia del caos determinista. Combs y Winkler, obra citada. En este caso, se trató de registrar la diferencia entre ambas fosas nasales durante el ciclo respiratorio en 5 sujetos de distintas edades entrenados a tal propósito. De acuerdo a los propios autores y Brown y Combs, obra citada, fueron insuficientes los procedimientos matemáticos utilizados para determinar la presencia de atractores y la dimensión fractal de dicha conducta. De ahí la necesidad de crear instrumentos de medida que se adecúen a las propiedades de los sistemas caóticos o alejados del equilibrio. Para finalizar los aportes en esta área, valga citar a Gentry, quien considera el uso de la fractalidad poco utilizada por los psicólogos en el estudio del ser humano, como mucho más que una técnica para crear ciertas imágenes, siendo necesario un cambio de visión acerca de la estructura del pensamiento mismo y con ello estudiar de nuevo las leyes psicofísicas de autores como Fechner o Stevens bajo la óptica de la no linealidad. Cognición. El estudio de aspectos específicos del comportamiento del ser humano desde la fractalidad ha incluido también referencias a procesos que incorporan en mayor proporción aspectos de la vida mental de los sujetos, en este caso el lenguaje y la solución de problemas. Shannon, 1993, dirigió su atención hacia los patrones fractales que se manifiestan a través del lenguaje. De ahí que la misma palabra utilizada en contextos distintos en grado de resolución y detalles pueda tener diversos efectos y adaptarse a situaciones diferentes. Es por ello que el análisis y estudio de la fractalidad de las construcciones idiomáticas abriría la posibilidad de entender los procesos de categorización y contextualización de las cogniciones en los seres humanos. Torre, 1995, por su parte, tras haber estudiado las distintas propuestas para la resolución de problemas, sugirió un modelo dinámico cuyas etapas ocurren de manera no lineal en el espacio de fases, siendo autosemejantes en todas las escalas en que una situación pueda analizarse. En dicho modelo interactúan elementos cognitivos, afectivos, perceptivos y pragmáticos, aspectos que en el campo educativo deben ser estimulados para que los estudiantes utilicen la innovación y la creatividad en el manejo de situaciones cotidianas. Psicoanálisis. Con este título se agrupan aquellos aportes que, con base a las ideas del psicoanálisis,
han intentado hacer una analogía entre los mecanismos de la vida mental profunda y la estructura de los fractales. Para Booth, los modelos de las teorías del caos permiten clarificar el desarrollo del sí mismo, self, no siendo la primera vez que en el psicoanálisis y específicamente en los casos de Freud, Jung y Erikson se hace uso de términos físico-mecánicos, energía entre los más conocidos, para explicar el funcionamiento de la psique. Booth, ópera citada, señala que la evolución de la dinámica intrapsíquica atraviesa por desequilibrios caóticos que culmina con una estructura organizada con características fractales. El mandala, que parece funcionar como un atractor que hace que el orden ocurra. En un trabajo posterior, Booth utiliza nuevamente el aporte de Jung, pero esta vez comparado con el positivismo neurológico de Van der Bent, quien desde una perspectiva más cercana a lo fisiológico también ha hecho uso de las teorías de la complejidad. Para Booth, la idea de Van der Bent acerca de la estructura de la mente como una antigua propiedad algorítmica emergente del sistema nervioso con características autosemejantes y dinámica fractal es similar al concepto de arquetipo que, derivado de lo biológico en etapas ancestrales, se expresa a través del símbolo mandala, que ha sido considerado una estructura compleja. Max Tarlow, por su parte, considera relevantes para la psicología 4 características de los fractales, a saber, la autosemejanza, la impredictibilidad ordenada u organización dentro del caos, lo infinito de sus bordes y su dimensión fraccionada. La importancia de estos rasgos estriba en permitir una descripción más precisa de la dinámica entre los procesos biológicos, sociales y ambientales. Por ello, para esta autora, la organización fractal de la estructura intrapsíquica incidirá en la manifestación de patrones autosemejantes de comportamiento, de convivencia del libre deseo y el determinismo de posibilidad de ver distintos niveles de la psique de acuerdo a los acercamientos que se realicen en el hecho de que lo fraccional permite entender que una estructura se desarrolle o se desintegre según sea el caso. Y para Goldstein, las características de los fractales harían de la complejidad una herramienta para la relectura desde el psicoanálisis de conceptos como la escisión binaria producto de la castración, y en definitiva modificarían los elementos que definen el modelo de ser humano que se tiene desde esta teoría, ya que el hombre será un sujeto producido por la dispersión, la disipación, el acontecimiento y el instante, la multiplicidad y la fractalidad, la incertidumbre, la entropía, el caos o lo infinito, la irreversibilidad del acto,
el desvío y lo indiscernible. Interacción social. Al considerar el plano interpersonal del comportamiento, los psicólogos interesados en hacer uso del modelo fractal han realizado aportes tanto de carácter teórico como experimental desde distintas perspectivas. Jung indica el carácter no lineal de las dinámicas sociales y relaciona la fractalidad con la información contenida en los símbolos de la interacción social, que suele variar situacionalmente tanto en significado como en uso. De igual modo, este autor señala que los límites de los eventos sociales no pueden identificarse con precisión, ya que se encuentran permeados por distintas instancias de lo social, cuyos patrones varían de acuerdo a la escala de observación que se emplee para el estudio de sus dinámicas. Por su parte, Abraham relaciona las ideas de la complejidad con los trabajos de Lewin y Bateson, considerándolos precursores del campo denominado aerodynamics, que consiste en aplicaciones de las teorías matemáticas de la dinámica, caos y bifurcaciones a modelos en las ciencias sociales, incluida economía. Abraham. Por su parte, Abraham relaciona las ideas de la complejidad con los trabajos de Lewin y Bateson, considerando los precursores del campo denominado aerodynamics, que consiste en aplicaciones de las teorías matemáticas de la dinámica, caos y bifurcaciones a modelos en las ciencias sociales, incluida la economía. Abraham, ópera citada. En lo que respecta a Lewin, se considera a su concepto de campo psicológico relacionado con el sí mismo o self como un sistema dinámico en el que los diferentes aspectos de la personalidad tienen entre sí límites fractales, los cuales, al ser más gruesos, incidirán en los niveles de integración de la personalidad. Esto, que se relaciona con los aportes de Bateson relativos a la esquizofrenia, permitiría indagar nuevas posibilidades en el tratamiento de los trastornos de personalidad que pasarían a ser discaóticos, de límites fractales frágiles entre sus partes. En el caso de Eiser, este revisa las concepciones tradicionales de la forma y medida de las actitudes que, vistas desde la complejidad, se estructurarían como atractores cuya recurrencia dependería de las condiciones iniciales y de un determinado contexto, dándole un cariz fractal a este constructo, lo cual también implicaría que, si se mirase con mayor detalle dentro del espacio de la actitud, se encontrarían más contornos y formas. En relación con el proceso de formación de dicho espacio, este sería producto de la experiencia y la interacción de los sujetos con el entorno. En esta misma línea cabría ubicar la concepción de Newton en relación a la naturaleza de la conducta.
Visto desde la complejidad, el comportamiento pasaría a ser un sistema no lineal, autoorganizado, multisemejante, fractal. A partir de esta idea y tomando una escala de medición de los cambios de postura corporal y en intensidad vocal como indicadores de interacción entre dos sujetos, Knudson demostró que las ondas registradas en las dos conductas eran complementarias entre ambos sujetos, lo que podría significar un avance en la comprensión de los flujos de información en los sistemas dinámicos persona-ambiente. En otro estudio de la interacción entre sujetos, en esta oportunidad pertenecientes a un grupo terapéutico realizado por Burlingame y colaboradores, se midieron los intercambios verbales discriminados en contenido y estilo para determinar la no linealidad y dimensión fractal de los mismos, lo que arrojó la existencia tanto de irregularidades como de regularidades en el proceso de intercambio de información de los participantes. La importancia de este hallazgo estribaría en la posibilidad de evitar el deterioro de los patrones comportamentales, toda vez que este aspecto se manifiesta en la dinámica del grupo terapéutico. Organizaciones. Esta área aplicada de la psicología social se ha visto influida también por las posibilidades que brindan las teorías de la complejidad como marco de referencia en la asesoría de grupos corporativos. Dos experiencias que utilizan fundamentalmente la fractalidad son las desarrolladas por Zimmerman y Horst y Kohler. Zimmerman y Horst utilizaron la geometría fractal como perspectiva orientadora en el análisis cualitativo de los procesos de reestructuración corporativa en tiempos de crisis turbulentos, realizados a través de entrevistas, observación participante, revisión de archivos y consultas a los expertos. La fractalidad implicó ver las partes de la organización como reflejos iterativos del todo y las propiedades de autosemejanza y la infinita longitud y permeabilidad de los límites se aplicaron a la organización de equipos de trabajo y a los elementos comunicacionales y normativos presentes en la corporación. A diferencia de los enfoques tradicionales en el análisis de las organizaciones, el uso de la geometría fractal, entre otras cosas, le permitió a estos autores determinar cómo cada posición dentro de la empresa otorga una visión particular de la misma, que es igualmente determinante para el funcionamiento de todo el sistema. El proceso comunicacional entre sectores autosemejantes de un sistema dinámico fue también uno de los principales elementos desarrollados por Kohler al analizar la estructura y desarrollo de los sistemas de emergencias médicas de Los Ángeles, en cuyo caso de
desastres mayores. Este proceso de percolación en términos físicos es una etapa fundamental para que se activen todos los equipos de rescate y salvamento, que debe ser susceptible de determinación para estimar la cobertura de las emergencias por los equipos responsables. A modo de conclusión, la fractalidad como epistemología del comportamiento psicosocial. La descripción realizada de los trabajos en psicología y psicología social muestra cómo las ideas de Mandelbrot acerca de la topología de los fenómenos son aplicables a distintas áreas dentro de nuestra disciplina. Ejemplos como las mediciones psicofísicas y el análisis de la realidad social, si no irreconciliables anteriormente, eran por lo menos difíciles de entender bajo una misma perspectiva, y en la actualidad pueden ser vistos dentro de un mismo conjunto de ideas, obviamente con las variaciones correspondientes. Ciertamente esto indica la utilidad de la fractalidad en la comprensión de distintos fenómenos psicológicos, pero a la vez entraña el riesgo de que este modelo pase a ser una explicación en boga de distintas manifestaciones comportamentales. Con esto se caería en el problema del reduccionismo, no por aplicar la teoría proveniente de las ciencias duras en el comportamiento, sino por considerar que lo fractal y en general lo complejo es la única explicación posible, revisados que suele incluir la idea de que en tal o cual teoría psicológica ya podían intuirse los supuestos de la complejidad y de lo fractal entre ellos. Una forma de evitar lo anterior es considerar los conceptos básicos de la fractalidad en términos de adecuación posible a la dinámica del comportamiento en términos de objeto y método. De las instancias en que dicho comportamiento se manifiesta, se centrará esta reflexión en lo interpersonal, toda vez que uno de los elementos claves en la estructura y funcionamiento de los fractales es precisamente el de la interacción entre las diversas partes de un sistema dinámico y la modificación que se produce en este. Ello hace especialmente atractiva la teoría de los fractales para su utilización en la psicología social, lo cual ya ha sido descrito por Monet, y que en este caso desarrollaremos en relación con los aspectos específicos de la fractalidad útiles para el estudio de ciertos rasgos del comportamiento psicosocial. Un primer aspecto a considerar de la fractalidad es el relativo a su confluencia de lo estructural y lo funcional
en el mismo fenómeno, elementos que han sido fuente de discusión no solo en las ciencias del comportamiento, sino en las ciencias humanas en general. Ateniéndonos al significado de dichos términos, de acuerdo a la Real Academia Española 1970, tenemos por estructura la distribución y orden de las partes de un edificio, del cuerpo o de otra cosa. Por función, el ejercicio de un órgano o aparato de los seres vivos, máquinas o instrumentos, y matemáticamente la cantidad cuyo valor depende del de otra u otras cantidades variables. Y matemáticamente la cantidad cuyo valor depende de otra u otras cantidades variables. La forma, por su parte, es la figura o determinación exterior de la materia. Y filosóficamente, el principio activo que con la materia prima constituye la esencia de los cuerpos. En términos de los sistemas no lineales más o menos alejados del equilibrio, no hay precedencia entre estructura y función o viceversa, porque ambos aspectos son productos de la dinámica caótica que está interconectada a otros niveles de la realidad, que podrán ser observados o no dependiendo del grado de acercamiento que tenga el investigador en relación con su objeto de estudio. La fractalidad nos permite aproximarnos a la forma que resultaría una propiedad emergente de la interacción recíproca, dinámica, entre estructuras y función, pero que debe ser entendida en términos de la paradójica simultaneidad entre lo constante y cambiante de los fenómenos. De lo anterior se deriva el problema de la naturaleza del objeto de estudio, es decir, cómo concebir el comportamiento psicosocial en tanto poseedor de características fractales. De lo anterior se deriva el problema de la naturaleza del objeto de estudio, es decir, cómo concebir el comportamiento psicosocial en tanto poseedor de características fractales. En relación con esto, cabe destacar la noción de objetos naturales, que para Mandelbrot son sistemas en el sentido de que están formados por muchas partes distintas articuladas entre ellas, y la dimensión fractal describe un aspecto de esta regla de articulación. Esto rescata la noción de sistema donde todo afecta todo lo demás. Briggs y Peter. De hecho, la noción de autosemejanza y simetría dentro de una escala se deriva de esta noción, ya que a distintas escalas se observe un sistema, se mantendrán ciertas propiedades del mismo. A partir de esto tendríamos que, si se toma el concepto de fractal para estudiar el comportamiento psicosocial interpersonal en cualquiera de sus manifestaciones, ello incluiría
asumir el objeto de estudio como sistema dinámico, considerando la fractalidad en el espacio y en el tiempo. En lo espacial se tiene que el tipo de comportamiento psicosocial seleccionado es susceptible de manifestarse a distintas escalas de manera similar, que no igual, de tal forma que los problemas a estudiar no solo se vinculan con niveles superiores de organización, sino que las relaciones que se observan también se mantienen a niveles inferiores, debiendo prestarse atención en cada caso a las diferencias y semejanzas correspondientes. En relación con lo temporal, deben considerarse los aspectos del sistema que lo retroalimentan y que permiten su desarrollo en determinada dirección. A este respecto, y dada la no linealidad de los sistemas dinámicos, se relaciona con la desproporción entre causas y efectos. Han de tomarse en cuenta todas las condiciones posibles que introduzcan cambios en la configuración y límites del objeto de estudio. Esto hace que una manifestación del comportamiento psicosocial en tanto fractal sea estudiada tanto longitudinal como transversalmente, lo que lleva a hacer consideraciones acerca de las mediciones a realizar. En relación con esto, Briggs y Pitt destacan las mediciones cualitativas por sobre las cuantitativas. Específicamente señalan que, comillas, en la vieja matemática cualitativa, la medición de un sistema se concentra en indagar cómo la forma del movimiento afecta la cantidad de otras partes. En cambio, en la medición cualitativa se trata de mostrar la forma del movimiento del sistema como totalidad. En la modalidad cualitativa, los científicos no preguntan cuánto de esta parte afecta a aquella parte, sino cómo luce el todo a medida que se mueve y cambia, cómo se compara un sistema integral con otro. Cierre de comillas. Repetimos este párrafo. Comillas. En la vieja matemática cuantitativa, la medición de un sistema se concentra en indagar cómo la forma del movimiento afecta la cantidad de otras partes. En cambio, en la medición cualitativa se trata de mostrar la forma del movimiento del sistema como totalidad. En la modalidad cualitativa, los científicos no preguntan cuánto de esta parte afecta a aquella parte, sino cómo luce el todo a medida que se mueve y cambia, cómo se compara un sistema integral con otro. Cierre de comillas. Ciertamente las teorías de la complejidad y específicamente la de los fractales, fundamentada en un número que describe la dimensión de los objetos, no abandonan lo numérico, sino que lo redefinen y relativizan en función de la dinámica del sistema. Para lo psicosocial, siguiendo a Monnet, cabría pensar en qué y cómo
Dado este ruido, vamos a repetir este párrafo completo. Ciertamente las teorías de la complejidad y específicamente la de los fractales, fundamentada en un número que describe la dimensión de los objetos, no abandonan lo numérico, sino que lo redefinen y relativizan en función de la dinámica del sistema. Para lo psicosocial, siguiendo a Monnet, cabría pensar en qué y cómo lo cuantitativo puede adquirir trascendencia cualitativa. Lo más importante estribaría, pues, en ser flexibles ante las características del propio objeto de estudio y hacer un uso de métodos de investigación tan variados como pertinentes. Para Pitt, ello hace que el propósito de la investigación, más que cualquiera buscar en leyes fundamentales o ecuaciones, sea preguntar cómo los sistemas generan sus propias regularidades y patrones de comportamiento. Otro elemento que debe tomarse en cuenta es el rol que ha de ocupar el psicólogo social, en este caso a partir de esta epistemología. En las referencias revisadas aquí, salvo las consideraciones del papel del educador a partir de la no linealidad de procesos como la resolución de problemas realizadas por Torre, no se encuentran planteamientos directos a este respecto, aun cuando podrían derivarse a partir de aportes como los de Novak y colaboradores, cuando reconsideran a la disciplina de nuestro interés a partir de la no linealidad. A pesar de que este tema requeriría un tratamiento más exhaustivo, valga hacer dos puntualizaciones a este respecto. Por un lado, dado el carácter mismo de la realidad, el psicólogo pasa a ser parte del sistema que estudia. Si bien su papel determinará las tareas a desempeñar, debe estar alerta no solo a los cambios que se operan en el sistema estudiado, sino además los que se producen en el mismo durante el proceso de investigación. Ello daría cuenta en cierta forma del propio patrón del fenómeno analizado, por lo que requeriría una exhaustividad mucho mayor en la búsqueda del dato científico y con ello un dominio flexible de las técnicas de medida. No debe obviarse en este respecto que, siguiendo los planteamientos de Monnet en relación con el pluralismo teórico y metodológico requerido para un estudio adecuado del comportamiento psicosocial, la flexibilidad del investigador no solo incluye un dominio metodológico, sino la consideración de que cada marco paradigmático, en este caso la psicología social, explica una parte de la dinámica de las relaciones interpersonales, por lo cual debe estarse atento a qué planteamientos son congruentes con aquello que quiere conocer. Y por otra parte, pensando en intervenciones de tipo grupal, el psicólogo social debe hacer uso de las teorías de la complejidad no solo como marco para la comprensión
de la realidad, sino como herramienta de estímulo a las personas con las que trabaje, elicitando en cada uno su propia capacidad de cambio y de búsqueda de alternativas. Lo que desvincula al psicólogo en sus relaciones con clientes o pacientes de una estructura de poder piramidal, topología de difícil cabida en el enfoque fractal. Ciertamente la complejidad de la realidad psicosocial a la luz de estos enfoques puede resultar tanto estimulante como aversiva, dado el grado de dificultad del que se revisten los fenómenos, pero sin lugar a dudas, los grandes cambios de visión requieren asimismo de grandes esfuerzos para que los patrones ocultos en este aparente desorden arrojen más, para que los patrones ocultos en ese aparente desorden arrojen más que respuestas nuevas, preguntas de investigación que necesariamente reanudarán en quehacer constante, novedoso, equilibrado, azaroso e invariablemente comprometido en todas las escalas del entorno social. Repetimos este párrafo. Ciertamente la complejidad de la realidad psicosocial a la luz de estos enfoques puede resultar tanto estimulante como aversiva, dado el grado de dificultad del que se revisten los fenómenos, pero sin lugar a dudas, los grandes cambios de visión requieren asimismo de grandes esfuerzos para que los patrones ocultos en ese aparente desorden arrojen más que respuestas, nuevas preguntas de investigación que necesariamente redundarán en un quehacer constante, novedoso, equilibrado, azaroso e invariantemente comprometido en todas las escalas del entorno social. Fin de este importantísimo ensayo. Pausamos.